aprendan, sáquenle el jugo a toda esta información que puedan lograr y estaremos en contacto en otros seminarios que estaremos desarrollando. Entonces, de ya, muchas gracias y voy pasando entonces la palabra ya al profesor para que vaya iniciando de a poco esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con cómo satisfacer las necesidades de un nuevo negocio. Un negocio tiene unas cuantas necesidades, pero hay 5 necesidades básicas, sin las cuales no puede existir el negocio. Entonces vamos a barrerlas una por una. Primera, tenemos que tener una idea. Esa idea tenemos que lograr que sea una idea de negocios. Es decir, esto tiene que poder convertirse en dinero. No es solamente una idea delirante. Luego una vez que tenemos la idea, tenemos que asegurarnos que haya mercado para esa idea. Y si hay mercado para esa idea, tenemos que lograr que alguien financie esa idea. Luego tendremos que montar una estructura para sostener e implementar esa idea, para llegar a ese mercado. Y finalmente, vamos a tener que montar toda una estrategia de administración para asegurarnos que todo lo que estemos haciendo funcione y sea rentable. Entonces vamos a entrar en cada una de ellas. Empecemos por la idea. ¿Cómo generamos ideas? Y aquí viene toda una teoría. Hay muchísimos métodos de generar ideas, pero por encima de todo lo que hace falta es tener la cabeza y los ojos bien abiertos, estar observando absolutamente en todas partes. Las fuentes de ideas pueden ser bibliotecas, puede ser la realidad, puede ser un amigo, puede ser un comentario. Generalmente lo que demanda es que estemos muy alertas, muy atentos a qué cosas puede necesitar el público, qué cosas puede necesitar el mercado, que no hay o que no hay con la calidad que nosotros creemos que debería haber. Y una cosa muy importante es esto que dice acá, ¿verdad? Las ideas de negocios, si no las podemos transformar en un producto o un servicio, son inútiles. Y transformarlas en un producto o un servicio significa que alguien esté dispuesto a pagar adecuadamente, eso quiere decir por encima del costo, con una rentabilidad, por ese producto o servicio. Es decir, una idea que nosotros no logramos transformar en un producto y hacer que alguien la pague, no es una idea de negocios. Y una buena idea, aunque sea muy buena, si no se ejecuta, no existe. Se muere en nuestra cabeza. Entonces, las ideas que uno a veces tiene y dice, no, ¿y para qué yo voy a compartir? Mejor me la guardo solo. No sirve. A veces conviene quedarse con una partecita de algo que con el 100% de nada. Entonces, les dejo estas reflexiones. Muy bien, una vez que tenemos una idea, tenemos que ir a ver si existe mercado para esa idea. Supongamos que se nos ocurre hacer, no sé, Coca-Cola inyectable. Probablemente sea una idea absolutamente revolucionaria y probablemente no le interese a nadie. Entonces, es muy importante entender si existe mercado y si existe, qué características tiene. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo pueda detectar qué características, dónde está, cómo se comporta, cuáles son sus hábitos, etcétera, mayor va a ser la probabilidad de que yo los pueda encontrar e ir a buscarlos para venderles o por lo menos ofrecerles mi producto o servicio. No me alcanza con saber que hay un mercado que existe, necesito entenderlo, si es que pretendo que mi producto sea exitoso, ¿verdad? Y por supuesto eso lo tenemos que ir sosteniendo en el tiempo para mantener nuestra posición competitiva. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos y después viene un competidor y lo hace mejor que nosotros, probablemente nos robe los pocos clientes que pudimos tener, pocos o muchos. Muy bien, tenemos la idea, tenemos el mercado. Necesitamos a alguien que pague por esto. ¿Cómo hacemos eso? La verdad que para poner en marcha cualquier emprendimiento, cualquier empresa, cualquier proyecto, hace falta dinero. En empresas funcionando, muchas veces el dinero o lo genera el mismo flujo de la empresa
o tenemos antecedentes bancarios como para conseguir que un banco nos dé préstamos. Cuando es un emprendimiento nuevo, en general, por supuesto no existe el flujo, porque no existe la empresa todavía, y los bancos en general no apuestan a emprendimientos nuevos. Es decir, podemos tomar préstamos personales, pero si el emprendimiento es más o menos ambicioso, no siempre se puede hacer de una manera adecuada. Entonces hay que tratar de ir buscando de qué manera vamos a fondear esto. Hace unos años esto era bastante complejo, había que buscar amigos, había que buscar relaciones, había que salir a pedir a socios o cosas por el estilo. Hoy existen algunas alternativas que antes no había. Por ejemplo, están los inversores ángeles, que son gente que está dispuesta a poner dinero y apostar en un emprendimiento nuevo, aún sabiendo que puede fracasar. Por supuesto, para minimizar el riesgo de fracaso, va a estar interviniendo, va a estar apoyando la gestión de manera que uno maximice las probabilidades de tener éxito. Pero esa opción antes no existía. Otra más novedosa desde hace unos 7 años, algo por el estilo, es el crowdfunding, que quiere decir fondeamos un proyecto entre todos, o entre muchos por lo menos. Plataformas como Kickstarter o como Indiegogo, lo que hacen es permiten presentar un proyecto y que si la gente le gusta, que ponga dinero. No importa cuánto, pero que vaya poniendo dinero. ¿A cambio de qué? Bueno, ahí hay básicamente 3 modelos. El primer modelo, que es a cambio de recompensas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de repente le regalamos un pin que dice contribuidor al desarrollo de tal empresa. O le ponemos en el monolito inicial de nuestra fábrica, va a tener inscripto su nombre. O le regalamos un jarro dorado que tiene su nombre impreso con el agradecimiento de la empresa. O cosas por el estilo. Es decir, son recompensas en general no monetarias o no directamente relacionadas a lo que se aportó. Otro ejemplo es, se le permite al aportante comprar el producto a precios muy preferenciales respecto al precio del mercado. Todo esto es el primer modelo basado en recompensas. El segundo modelo es basado en equity, es decir, en participación. Vos pones plata y te quedás con una partecita de la empresa. Esto que puede parecer no muy atractivo, en realidad los invito a que piensen si hubiesen comprado un 0,1% de Amazon cuando Amazon no existía. Probablemente hoy serían multimillonarios. Entonces, esas son las apuestas a las que se hace en este tipo de inversiones. Y el tercer modelo es el préstamo. Es decir, te doy dinero y espero una rentabilidad que por supuesto va a ser mayor que un banco, pero si no podés conseguir rentabilidad, no podés conseguir préstamos en un banco, bueno, pues esta alternativa es muy buena. Muy bien, ¿estamos hasta acá? Voy muy rápido. ¿Alguien puede comentar alguna cosita en el chat? ¿Estamos? No veo ninguna respuesta. ¿Se durmieron todos? ¿Están todavía por ahí? ¿Alguien está? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Bárbaro. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Ok, seguimos entonces. Muy bien. Entonces tenemos idea, mercado, tenemos financiación. Necesitamos armar una estructura. Ya tenemos quién lo paga. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es de tener la gente adecuada y organizada de la manera adecuada. No es solamente tener gente, sino tener, gracias Marta, sino hace falta también una buena organización. Esta organización tiene que ver, por un lado, con la parte de formal, digamos, el organigrama, etcétera, y por el otro lado, el nivel de motivación que tenga la gente. En los nuevos emprendimientos es muy importante que la gente esté. Nuevos emprendimientos pueden ser dentro de una empresa, pueden ser nuevos proyectos no más. Pero los que estén atados a esos nuevos emprendimientos es muy importante que estén altamente motivados. Y altamente motivados quiere decir que hagan que ese proyecto,
que ese emprendimiento lo sientan como propio, que ellos sientan que son en parte dueños. Y ese en parte dueños no hace falta que esté atado a los resultados necesariamente, sino tiene que ver con la satisfacción personal de haber participado en algo importante. Entonces hay que hacerlos sentir importantes. Muy bien. Tenemos ya idea, mercado, financiación, estructura. Tenemos que administrar todo esto. Muchas veces los proyectos fallan, proyectos, insisto, emprendimientos nuevos o proyectos dentro de empresas existentes. Fallan por una deficiente administración. Y aquí les quiero contar un caso personal. Yo hice varias empresas. Una de ellas fue un restaurante. Un restaurante que todavía existe, que lo abrimos con mi esposa en el año 2006. Lo vendimos en el año 2010. Pero el restaurante sigue sobreviviendo y le va muy bien. Y nosotros tuvimos un problema al principio catastrófico por errores de administración. Claro, no éramos de la industria, no éramos del rubro de restaurantes y cometimos algunos errores, algunos complicados, que nos costó salir. Por suerte pudimos salir y bueno, después estabilizamos la situación. Pero quiero decirles que es muy, muy crítica la administración y el hecho de tratar de separar bien la administración del nuevo proyecto. Si es un emprendimiento nuevo, en general está separada, pero cuando está dentro de otra empresa, el nuevo proyecto tiende a mezclarse con lo demás. Y eso muchas veces hace que el resto de la empresa sostiene artificialmente un proyecto que no es suficientemente eficiente. Entonces la administración separada y cuidadosa ayuda a que el proyecto esté bien independizado, esté bien seguido, esté bien monitoreado. ¿De acuerdo? Estamos hasta acá, ¿verdad? Ok. Muy bien. Un señor en Sudáfrica hace unos cuantos años decía que todo parece imposible hasta que se hace. Este señor, Nelson Mandela, creo que lo habrán escuchado nombrar, ha hecho cosas bastante importantes y se volvió muy famoso porque realmente hizo cosas que parecían imposibles. Logró pasar por encima de batallas de muchísimos años internas dentro de Sudáfrica, por supuesto entre blancos contra negros, pero también negros contra negros, distintas tribus, distintas etnias, con lo cual este señor fue un artífice de tratar de pacificar un país que vivía en colapso, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué puse esto? Vamos a hacer una barrida por 4 hechos, que estos son mediciones existentes. Primero, como dije o adelanté antes, no basta soñar, no basta tener ideas, tenemos que tratar de transformarlo en acciones concretas, reales y medibles. Eso es lo que va a ir generando luego resultados. Hay una medición que dice que del 60 al 70% de las empresas cierran a los 3 años. Vamos a ver enseguida por qué. También hay otra estadística, estas dos estadísticas son de Estados Unidos, pero con algunas pequeñas variaciones se ajustan a prácticamente todo el mundo. Por supuesto se ajustan a nuestro país y a toda Latinoamérica. Un buen plan de negocios aumenta en 60% la probabilidad de éxito de los negocios. Ahora enseguida vamos a ver qué es un plan de negocios. Y el 50% de los empresarios manifiestan que un buen conocimiento del mercado es el factor principal de éxito. Bueno, ¿por qué les cuento todas estas cosas? Porque en realidad todas estas cosas uno las plasma justamente en un plan de negocios. Entonces viene la pregunta inevitable. ¿Qué es un plan de negocios? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera escribir algo en el chat de qué es un plan de negocios? ¿Alguito? ¿No? Vamos, anímense a alguna cosa. ¿Alguien sabe qué es un plan de negocios? ¿No?
los pasos que uno debe seguir, la idea de la oportunidad, el camino para llegar a un fin. Bien, súper, muy bien. Excelentes conceptos. Gracias Marta, gracias Cintia, gracias Jorge. A ver, efectivamente el plan de negocios es un mapa del negocio, que tiene que ver con esto que ustedes decían, lo del camino, lo de los pasos. Pero además es un documento escrito. ¿Por qué es importante que esté escrito? Porque las palabras se las lleva el viento. Cuando nosotros escribimos, y esto ya es un tema que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, cuando nosotros transformamos las ideas en palabras, le empezamos a dar forma. Pero cuando además las escribimos, tomamos un compromiso. Cuando lo decimos parece que, bueno, así nomás. Pero cuando lo escribimos es un compromiso con nosotros mismos. Entonces, el plan de negocios es un documento escrito, pero dinámico. No hace falta que esté escrito en piedra. Es más, lo tenemos que revisar con cierta periodicidad. De manera que, escrito, pero dinámico. Y finalmente es un instrumento de comunicación. ¿De comunicación para qué? De comunicación con potenciales socios, de potenciales financieros o financistas, de potenciales empleados, de los empleados existentes. Le podemos mostrar a los auditores, es decir, sirve para que todo el mundo conozca la idea completa, pero no solo la idea, sino atada a las acciones que hablábamos hace un ratito. La idea, las acciones, cómo lo vamos a lograr y cómo es todo el plan que tenemos alrededor para que nuestra idea inicial se convierta en un producto o un servicio de éxito. Finalmente, nos preguntamos ¿para qué un plan de negocios? Unas pistas ya hemos visto, pero además me ayuda a determinar la viabilidad. En la construcción del plan de negocios, nosotros vamos a ir encontrando si hay mercado, si se puede vender a cierto precio, si ese precio tiene sentido con mis costos, si esos costos son mejorables o no, cómo están mis proveedores, cómo están mis clientes, cómo es mi proceso de producción, bla, bla, bla. Y finalmente, los números mágicos que me van a decir si el negocio es rentable o todo esto va a ser muy divertido, pero alguien va a pagar la fiesta porque nosotros vamos a perder plata. Finalmente, nos sirve también para tomar decisiones. Tener un plan de negocios escrito con este concepto de mapa es lo que nos permite tomar decisiones. Cuando nosotros vamos por la ruta y miramos, bueno, antes, supongo si alguno de ustedes deben ser todos jóvenes, pero yo cuando manejaba antes necesitaba un mapa. Ahora usamos el GPS o el Waze o alguna de estas aplicaciones. El concepto es el mismo. Nos van permitiendo tomar decisiones. Tenemos que doblar a la derecha, tenemos que doblar a la izquierda, nos pasamos, tenemos que volver. ¿Ok? Entonces, el plan de negocios es exactamente eso. Es la hoja de ruta por la cual nosotros vamos a ir recorriendo y vamos a ir logrando saber qué pasos tenemos que dar. Y si hay que hacer correcciones, bueno, pues se hacen las correcciones. Finalmente, como decía hace un rato, si es un instrumento para poder presentarle a financistas, nos permite obtener fondos. ¿Por qué? Porque yo puedo mostrar no solamente lo que quiero hacer, sino cómo lo voy a hacer, cuán confiable es, cuán rentable es, y entonces alguien que me va a poner dinero en mi emprendimiento, en mi idea, en mi proyecto, va a decir, ok, vale la pena, está bien pensado, las personas que están atrás son confiables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Finalmente, ¿qué hay adentro de un plan de negocios? Todo está muy lindo, pero ¿qué tiene un plan de negocios? Bueno, dentro del plan de negocios, aquí hay, esto es un poco de contenido y un poco la estructura que tiene. El plan de negocios arranca con un resumen ejecutivo de una hoja máximo 2, de una página máximo 2, que le permita al que lo está recibiendo hacerse una idea completa del proyecto con los
grandes hitos del proyecto. No hace falta una introducción muy de verso, sino cosas muy concretas que permitan que alguien entienda exactamente lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuánto va a rendir ese proyecto. Después del resumen ejecutivo, tenemos que describir el concepto del negocio. ¿Qué es el concepto del negocio? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo vamos a ganar plata? ¿Cuál es la idea? ¿De acuerdo? Luego tenemos que hacer un análisis del sector. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Es un sector maduro? ¿Es un sector nuevo? ¿Es competitivo? ¿Es novedoso? ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Cuál es el nivel de competencia que hay ahí adentro? Etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que logramos tener el análisis del sector, empezamos a ver más finito. Buscamos cuál es nuestro segmento objetivo. ¿A quién le queremos llegar? ¿A quién le queremos vender? ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Dónde está? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué tipo de relación tienen entre ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tenemos que empezar a definir en forma finita los productos y servicios que vamos a ofrecer. Es decir, a ese mercado objetivo, con el concepto de negocio, ¿qué forma le damos a nuestros productos y servicios? Que ya tiene que ser mucho más específico. Tenemos que ir afinando, tenemos que ir ajustando para que a ese mercado objetivo mi concepto les sirva. Lo mismo si hay que ponerle servicios alrededor. Por ahí es todo servicio. Una vez que llegamos a este estado, tenemos que ver la competencia. Algo vimos cuando analizamos el sector, pero muy genérico. Ahora tenemos que empezar, como ya tenemos productos y servicios definidos, tenemos que ver qué hacen mis competidores y ver cómo yo me posiciono frente a ellos. ¿Voy a estar bien parado? ¿Voy a tener una oferta atractiva? ¿De qué manera yo voy a ser distinto que el resto? Si hay 17 jugadores, ¿cómo voy a hacer yo para diferenciarme? Los invito a que piensen en esto. Uno muchas veces dice, bueno, el mercado está muy maduro. ¿Para qué voy a entrar yo a este mercado? En este mercado ya está todo hecho. Sin embargo, probablemente, a ver, ustedes habrán ido alguna vez a un supermercado a comprar agua. El precio promedio de un medio litro, 600 ml de agua en un supermercado oscila entre 2.000, 2.500, 3.000 guaraníes, más o menos la botellita. Entró un nuevo jugador acá en Paraguay hace un par de años y dijo, vamos a cambiar el juego, no vamos a vender agua, vamos a vender joyas. Pero es agua, sí, pero la vamos a vender como joyas. Y empezaron a vender un agua de altísimo valor, que es el agua Gondwana. Probablemente conocen o la habrán visto alguna de sus publicidades. Toda la línea estética, la presentación, su envase, las cajas, todo es más digno de una joya que de una botella de agua. Así es como en el mismo supermercado, al lado de donde están entre 2.000 y 3.000 guaraníes, Gondwana se vende a 17.000 guaraníes. No está mal, ¿no? Eso lo hicieron mirando esto, mirando el concepto del negocio, mirando el sector, definiendo un buen producto, pero sobre todo mirando qué hacía la competencia y pensando cómo frente a esa competencia me separo. Y me separo de una manera absolutamente creativa. Lo que han hecho ellos es cambiar el juego. Si bien es cierto que una buena parte de su negocio es exportación, cierto, donde juega contra jugadores como Perrier o San Pellegrino o Evian, etc. Pero de todas maneras, en Paraguay venden también, y venden bastante. Entonces, que haya un mercado que sea maduro
no quiere decir que nosotros no podemos jugar en ese mercado. Quiere decir que tenemos que jugar probablemente con otras reglas. Reglas que tenemos que inventar nosotros. Y esto nuevamente vuelve al inicio de esta conversación donde hablábamos de la idea. Mi idea debe tener algunos factores de diferenciación que hagan que me elijan por alguna cosa totalmente distinta de las que eligen al resto de los competidores. Si no logro eso, entramos a una competencia por precio que no tiene nada de divertido, donde lo único que vamos a hacer es desangrarnos. Porque los que están en el mercado probablemente tengan mayor capacidad de reacción y porque los que están en el mercado sean los que probablemente puedan hacer mover mejor su cintura para ajustarse a los cambios que haya en el ambiente competitivo, en particular si entro yo. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Muy bien. Una vez que hemos definido esto y estamos posicionados, tenemos que definir toda nuestra estrategia de marketing y ventas. La estrategia de marketing y ventas dentro del plan de negocios es concretamente el plan de marketing. El plan de marketing es el que me cuenta cómo yo voy a llegar al mercado desde el punto de vista del producto. Cómo le voy a poner, qué precio le voy a poner, cómo lo voy a comunicar, qué tipo de promociones voy a hacer, cómo lo voy a empaquetar, voy a usar redes sociales o no para comunicarme, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que armar una estrategia de distribución y ventas. Bueno, todo esto está dentro del plan de marketing y ventas. Y esto es el cómo yo voy a hacer conocer esa diferenciación que yo definí frente a la competencia en los puntos anteriores. Entonces, fíjense que esto, sacando el resumen ejecutivo, que es un resumen, todo lo demás va siendo una evolución. Vamos dando pasitos, construyendo nuestro proyecto, construyendo nuestro emprendimiento, construyendo nuestra empresa. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que tenemos lo de marketing y ventas, ya sabemos qué queremos vender, ya sabemos cuánto queremos vender porque lo tenemos en el plan de ventas, ya sabemos cuáles son los productos y servicios, sabemos a qué mercado vamos, dentro de qué sector estamos, qué hacen mis competidores, con lo cual ahora lo que tengo que hacer es cómo voy a producir esto. Sea producto o sea servicio, yo tengo que producirlo. Si es un producto, lleva procesos probablemente industriales de fabricación o cosas por el estilo. Si es un servicio, también hay un mecanismo de producción. Hay que generar el servicio. Algunas cosas se hacen con el cliente enfrente. En el caso de un restaurante, por ejemplo, uno va, entra al restaurante, se sienta y mientras el cliente se sienta, nosotros le cocinamos, le preparamos, le ajustamos, ¿verdad? Mientras que en el caso de, no sé, una aerolínea, mucho se prepara antes. Por supuesto, el servicio en sí, que es el viaje, se produce con los clientes sentados en el avión. Pero una parte importante se preparó antes. Se preparó el avión, se aseguró que tenga el mantenimiento adecuado, se cargó la comida que vamos a repartir durante el viaje, se entrenó a las azafatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de producción no es menor porque finalmente en el proceso de producción puede morir nuestro producto o servicio, pero en términos de planificación es lo último que planifico. ¿Por qué? Porque yo tengo que, todo mi plan tiene que ser consistente y la parte de producción es lo que tiene que alimentar que ese plan se pueda llevar a cabo. Si yo arranco desde la producción, voy a producir una cantidad de X para la cual a priori no sé si hay mercado, no sé si voy a poder llegar, no sé si lo voy a poder distribuir. Entonces, del otro lado se tiene que empezar. Se empieza desde el mercado y se va construyendo para atrás. Cuando llego a la producción, sé que voy a producir lo que voy a poder vender. Por supuesto, el plan puede fallar,
en cuyo caso lo ajustaremos. Pero si todo esto está bien hecho, las fallas son ajustes menores. Si yo no hago este caminito y empiezo al revés, la probabilidad más alta es que produzca o demasiado poco, y entonces tengo que rediseñar toda mi empresa alrededor de mi mecanismo de producción, lo cual no es una buena idea. Una vez que tenemos todo esto, ahí definimos nuestra estructura organizacional. ¿Cómo yo voy a definir cuánta gente de planta voy a necesitar si no sé cuánto voy a tener que producir? ¿Cuántos vendedores voy a necesitar si no sé cuál va a ser mi organización de ventas? ¿Cuántos gerentes voy a necesitar si no sé qué tamaño va a tener cada estructura? Y así sucesivamente. Entonces, en este momento, después que hice todo el camino previo, ahora puedo definir mi estructura. Y esa estructura tiene que tratar de ser lo más ajustadita, lo más eficiente posible para no cargarme de costos que me pongan en formato inviable todo lo que me tomó bastante trabajo afinar hasta estos pasos. Una vez que llegamos a la estructura organizacional, nos tenemos que sentar y decir, a ver, todo genial, pero esto no puede durar un año. Esto tiene que durar mucho tiempo. De eso se trata una empresa. Si no, no es una empresa, es un negocio. Las empresas o los proyectos de largo plazo o los emprendimientos tienden a ser sostenibles, tienden al largo plazo, para lo cual tenemos que pensar cómo lo vamos a ir sosteniendo en el tiempo y qué vamos a ir haciendo. De repente decimos, bueno, esto nos permite vender en el barrio. Bueno, pero con el barrio no vamos muy lejos. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, después lo vamos a hacer crecer y vamos a abrir otras sucursales en otros barrios. Perfecto. ¿Y después? Y después lo vamos a abrir en otras ciudades. Genial. Y cuando se te acaba el país, y entonces vamos a empezar a hacer franquicias en el exterior. Bárbaro. Entonces hay un plan que acompaña un crecimiento. No hace falta que esto sea urgente, no hace falta que sea ya, pero en el tiempo en el que estamos viviendo, lo que ocurre es que es muy difícil tener empresas enanas. ¿Qué es una empresa enana? Una empresa muy rentable para la familia, para mí, para un grupito pequeño, pero que no crece demasiado. O sea, se puede sostener mucho tiempo así. En otra época había muchas empresas de estas características. El problema que tiene es que hoy, cuando hay una idea muy buena, cuando hay una idea que es rentable, cuando hay una diferenciación muy poderosa, rápidamente alguno de los grandes la quiere. Y si yo soy chiquitito, me comen. Con lo cual, lo que yo tengo que lograr es ser grande, rápido. Perdón. Entonces, las estrategias de crecimiento que en otra época eran un lujo, hoy son una necesidad. Entonces, necesariamente tenemos que mirar el largo plazo, necesariamente tenemos que mirar la sostenibilidad y tenemos que tener un plan consistente para lograrlo. Y por supuesto, no puede haber un plan de negocios sin números, con lo cual tenemos que cerrar este plan con todas las proyecciones financieras. Esto es, tengo que tener proyecciones de ingresos, tengo que tener proyecciones de costos, tengo que tener proyecciones de gastos, proyecciones del estado de resultados, balances proyectados, flujo de caja y, por supuesto, los ratios financieros. Con todo este combo, yo puedo decir, estamos en presencia de un negocio consistente. ¿Por qué? Definimos cuál es el concepto, definimos el sector, definimos el mercado, los productos, analizamos la competencia, diseñamos una estrategia comercial, diseñamos una estrategia de producción, desarrollamos una estructura para sostener esa fiesta, pensamos cómo vamos a mirar el largo plazo y nos aseguramos que todo esto sea rentable. El resumen de todo eso es lo que está en el resumen ejecutivo. Y con todo esto, nosotros tenemos un
plan de negocios. Tenemos un mapa de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, que nos va a permitir llevar esto hacia adelante, no sin tropiezos. Los problemas existen y eso es irremediable, pero lo que sí podemos hacer es que si nosotros tenemos clara la guía y por algún motivo tenemos que torcer un poco el camino, sabemos hacia dónde tenemos que volver. Es decir, nuestro plan de negocios nos indica el norte. Si sabemos a dónde vamos, no nos vamos a perder. Pero si no sabemos a dónde vamos, todos los caminos nos llevan. Es lo mismo, hagamos lo que hagamos, porque total no sabemos para dónde vamos. Por eso es que el plan de negocios es tan importante, porque tiene todo este andamiaje que nos dice por dónde tenemos que ir recorriendo, por dónde tenemos que ir caminando para que nuestro emprendimiento, para que nuestro proyecto, para que nuestra empresa sea exitosa. Muy bien. El desarrollo detenido de este plan de negocios es lo que vamos a ver a lo largo del seminario digital que empieza el día 25 y dura 5 jornadas de 1 hora y media aproximadamente, donde vamos a ir viendo paso por paso cómo construir un plan de negocios completito, como para que uno sepa todos los pasos que debe dar o todas las cosas que debe analizar para tener un documento de las características que mencionamos hace un rato, que es el plan de negocios. Así que bueno, hasta aquí es lo que les quería comentar. Me quedo abierto a las consultas que tengan, sea por chat. Probablemente sea más práctico si ustedes las escriben por chat y les contesto a todos a viva voz. Para mí quedó todo claro, dice Marta. Gracias, Marta. Todo claro. Gracias, Cintia. Muy interesante, muy concreto. Gracias, muy amable. ¿Qué opino del modelo Canvas? Dice Pedro. A ver, el modelo Canvas es una metodología de desarrollo de distintas cosas. No va en contra de esto, gracias Luis, no va en contra del desarrollo de un plan de negocios. Es más bien una metodología, lo mismo que el modelo, ¿cómo se llama? El desarrollo, la metodología ágil, que lo que hace es da formatos de desarrollo diferentes, pero no compite contra esto. Esto es la necesidad de tener un documento y, como les mencioné al principio, es dinámico. El modelo Canvas puede ayudar a desarrollar esto más rápido, más integral y no por ahí paso por paso. Esto se puede hacer secuencial o se puede usar con la metodología Canvas o con la metodología Agile, que es también más es iterativa. Entonces permite hacer correcciones sobre la marcha. Yo francamente creo que no importa tanto la metodología, importa que elijan tener un plan de negocios. No sé si te contesté, Pedro. Genial, gracias. Gracias, Elizabeth, muy amable. La verdad, me gustaría encontrarme con ustedes en forma virtual en el seminario más largo y podemos ir caso por caso viendo cómo se puede desarrollar. Si alguno de ustedes tiene ideas o tiene proyectos dentro de sus empresas, podemos ir haciendo que eso vaya ocurriendo. El seminario tendría alguna forma de descargar las clases y caso por caso. Sí, esto va a estar colgado de la plataforma, así que sugiero que ahí se pongan en contacto con la gente de Dan, porque esto mismo que vimos, este material va a estar disponible y creo que la clase también quedó grabada. Así que posiblemente va a estar subido a la plataforma. El seminario siguiente, sí, la misma cosa. Clase por clase se va a ir levantando el material y lo vamos a ir analizando. No sé, Eduardo, si esa era tu consulta. La única cosa que extraño con esta tecnología es verles las caras. Me encantaría poder verles las caras, porque más o menos estamos interactuando, pero gracias, Jorge, muy amable. Yo lo que me pierdo es las caras de ustedes. Ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Así que, bueno, igual estoy a disposición. Si no es por aquí,
Creo que mi mail estaba en alguna parte y si no me hacen llegar las consultas a través de la EDAN y procuraré contestar todo lo que esté a